tertulia, la tertulia. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta tertulia de Habla Radio San Sebastián, que hoy creo es sin duda alguna la más especial de las ya 209 que nos vamos a ventilar. Y es muy especial pues por razones obvias. La Real Sociedad ya tiene un título más, acaba de conseguirlo en la competición de Copa en Sevilla. Y hay que hablar más que del partido y de las cuestiones técnicas, tácticas y demás historias, pues del ambiente que allí se ha vivido, del que se vive todavía en la ciudad, del que vamos a vivir esta tarde y de esa serie de anécdotas de gente que ha estado allí, que ha vivido en directo ese apasionante partido. Así que hoy os tengo que decir que estamos en el barrio de Veravera, por aquí en Ayete, en el restaurante Lío, donde siempre es un placer venir, vamos, porque nos atienden una simpatía espectacular Cristina y todo su equipo, donde hemos comido muy bien. Nos hemos dejado los postres para luego, pero ya les hincaremos el diente. Así que estamos tan felices que una vez más, pues es venir sin guión, es venir relajadito. He notado a nuestros tertulianos absolutamente alterados, vamos, desde que han ido apareciendo se les notaba excitados, nerviosos, contando mil anécdotas. Ha subido los decibelios de la mesa donde hemos comido, del propio Lío, pues bueno, no dejaban de mirarnos pues porque estabais todos realmente excitados, así que voy a ir presentando ya a este grupo de buenos amigos que tenemos en esta casa. Juan Ignacio Manso, muy buenas. Buenos días. Espera, que no creo que se te ha escuchado. Muy buenas, Juan Ignacio. Sí, no, más vale que no hables porque voy con Sebas Martija, así que mientras solucionamos ese problema, ya digo yo que estamos todos alteradísimos y excitadísimos. A ver si hay más suerte con Sebas. Muy buenas, Sebas. Muy buenas. Yo creo que estás sin voz. No, pues tampoco escuchamos a Sebas, a ver si al final voy a tener que andar. Pues vamos aquí por este otro ala, sí. Nos pasamos los micros. Ahora sí. Los dos que hemos estado en Sevilla estamos afónicos los dos. Saludaba diciendo eso, que afónicas tardes, y eso que ahora ya me he recuperado bastante. Espera, que me hace ilusión. Juan Ignacio Manso, buenas tardes. Archa León, buenas tardes. Pues nos vas a contar enseguida toda tu experiencia desde que fuiste a Sevilla. Estuviste allí y volviste, o sea que vete preparándote. Sebas Martija, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues tú casi exactamente lo mismo. Y Manol Petronil, Agure y Manol, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien, estoy muy bien. Aparte relajadito, y Manol fue el narrador del partido, la retransmisión que hicimos en el 92.9 de la FM y luego para YouTube. También pues una experiencia espectacular para ti, pero ahora voy con eso. Antes Miguel Ángel Idígoras, muy buenas. Muy buenas tardes, hoy no es un día cualquiera y ha costado mucho llegar hasta aquí. A ver, Juan Ignacio y Sebas estuvieron en Sevilla disfrutando mucho, pero nosotros y Manolo estuvimos aquí al pie del cañón. Estuvimos contando lo que había que contar. Y muy bien, por cierto, muy bien. Muy bien, efectivamente, así que todo estupendo. Qué alarde de pelotilleo. No, me he visto la tertulia entera y muy bien. Ha sido sobre capaz. todo nuestro Miguel Ángel Román nuevo que tenemos y Manuel Petronila. Por favor. Lo hizo muy bien. Ya quisiera yo. La primera vez que he escuchado cantar un gol diciendo dentro. A ver, las cosas como son. Los cracks pues no siguen cosas establecidas, tienen su propia personalidad y su propio estilo. Así que yo no soy un crack, pero bueno, lo intento. No, me hace gracia porque cómo dijiste, bueno, fue un dentro, hay que decirlo todo en su contexto, pues como que en plan de que Musso iba a recoger la pelota de dentro de la portería, ¿no? Más o menos por ahí. No, simplemente expliqué que Marín estaba para lanza Marín adentro. Eso es, adentro. Bueno, dentro sí que estuvieron de todo el mogollón de Sevilla, Juan Ignacio y Manso. Yo antes que nada quiero lanzar desde aquí un modesto aplauso a toda la afición de la Real Sociedad. Yo creo que es momento de decirlo, que ha sido literalmente secuestrada para ver una final, para ver al equipo de sus amores, para ver al equipo de sus colores, para ver una final de fútbol. No olvidemos, es un deporte, que es una competición muy interesante, pero no deja de ser un deporte, y que entre los precios de las entradas de la Federación,
lo que llegaron a sufrir para hacerse con una entrada en esos sorteos de los que yo todavía no he conseguido enterarme cómo se repartieron las entradas. Los precios de los hoteles, los precios de los bares y de los restaurantes. Aquí, por ejemplo, nuestros amigos pues se han dejado una pasta para ir, ya ni te cuento si vas con la familia. Entonces, desde aquí, un grandísimo homenaje y aplauso a toda esta afición que en masa se ha desplazado hasta Sevilla. Yo creo que se superaron todas las previsiones. La propia Real me consta que no había calculado hasta qué punto podían reclamar entradas los aficionados. Y luego pues se desbordó la fanzón. Bueno, un grandísimo aplauso, pues porque no me parece de recibo el secuestro a mano armada que han padecido para ver un partido de fútbol. Porque Juan Ignacio Manso, yo creo que ya nos lo dijiste antes de marcharte, tú has ido con... 3 hemos ido, mis 2 hijos y yo. Sí. ¿En coche? En coche. Y a todo eso bueno, que dices... luego a esto hay que añadir la gasolina, que no está precisamente barata por el tema del estrecho este de... ¿Cómo se llama? De Hormuz. De Hormuz. Yo empate a 3 con Juan Ignacio. En coche y 3 también. Y a lo que has dicho hay que sumar los errores importantes que hubo en la organización, como lo de la fanzone y algunos más en los accesos. Mira, yo solo puedo entender, porque por mucho que se habilite una zona, nadie puede calcular que a esa zona, que a esa fiesta, imagínate que hubiera pasado esto en Alder de Eder y vayan 30.000 personas. Bueno, tú puedes hacer un cálculo de 15.000, 16.000. Hombre, si has tenido ya 6 finales en la Cartuja y ha ocurrido algo similar cuando ha podido ir público, sí, eso sí es verdad. Los excesos en los controles, y mira que yo soy un partidario acérrimo de que hay que controlar y a la gente que lleve algo raro se le deja fuera. Pero primero era el control de si tenías entradas, luego el control policial para los cacheos, luego otro control de seguridad privada para otra vez volver a cachearte, y la excusa era, no, es que esos son otro cuerpo distinto. Joder, ya, pero si antes llevaba una navaja, ahora la llevo al revés, ¿no? ¿Otro cuerpo, el tuyo o el de policía? El de policía. Claro. Y luego otro tú no control para, nada, para la entrada. Serrano que tienes. Otro error es los accesos con entrada electrónica cuando va a ir el rey, y ahí meten inhibidores hasta debajo de las alcantarillas, entonces no funcionan los móviles. Luego el tema del calor, de las calejiras. Yo hice la calejira con el Atlético de Madrid, porque teníamos que pasar por el mismo puente. Entonces yo estaba... ¿Dónde iban ellos? Mi hija, la pobre, iba un poquito atemorizada, pero no pasó absolutamente nada, y lo tengo que decir, no pasó nada. La relación con la afición contraria fue extraordinariamente buena, salvo un gilipollas. Pero es que claro, gilipollas, perdóname la expresión, sí, pero es que hay en todas partes, ¿no? Tú echas el porcentaje y si vamos 30.000, 40.000 de cada, pases por 0,01 y te salen unos cuantos, sí, ¿no? Quitando en esta mesa que no hay ninguno. Exactamente. Y luego también me gustaría luego comentar el inadecuado comportamiento de nuestra afición, que sé que es ir contracorriente, que sé que es... pero a mí que pites el himno, a mí que pites al equipo contrario, al que le has ganado cuando le están dando las medallas, y que insultes cuando vas a una tierra que igual no es la tuya porque no te sientes español, pero vas a España con jugar un torneo de España en una ciudad de España, pues chico, déjate los insultos en casa, ¿no? Sí, lo que pasa es que se están normalizando estas cosas, que según luego quien las interprete, pues sientan muy mal o sientan muy bien. Y sí, es verdad que, bueno, pues me parece muy bien que te sientas independentista, me parece muy bien que te sientas de Suecia, de Portugal o de Rumanía, me parece muy bien. Pero los himnos se respetan. Yo así los himnos, y a los rivales, y a los equipos, y a los bueno, tal. Porque podríamos tener una conversación muy larga que no vamos a tener, ¿no? Pero es... Bueno, pero al final... y repetiría. A pesar de todo, repetiría. Bueno, el tema de silbar, pues igual ya es más mayoría. Pero el tema de las broncas en la calle y demás, pues como dices, a mí también me han llegado muchos vídeos, me ha contado mucha gente que ha estado por allí, y el 99,9% pues es gente normal, sí, que potea la calle juntos, que habla de fútbol, como debe ser. Pero siempre hay un mínimo porcentaje que la lía parda, y luego pues desgraciadamente eso es lo que sale en la prensa, ¿no? Pero bueno, al final, ¿cuánto dinero te dejaste? Logaritmo neperiano de mucho. Bueno, no, ya veo que no me vas a decir el precio justo. Era un programa de televisión que presentaba aquí en Joaquín Prat. Radio Vintage es esta también. Sebas, ¿cómo te organizaste? ¿Cómo fuiste en coche, me imagino? ¿Durmiendo dónde? ¿Cómo fue todo? Pues nosotros, mi mujer y yo, recogimos a Mech a las 6 de la tarde el viernes, que tenía prácticas en Vitoria. Llegamos a dormir a Aranjuez a las 10 y pico de la noche. Salimos temprano y llegamos a la 1:30, o sea, al aparcamiento, a la 1:30 al mediodía, al aparcamiento habilitado ahí cerca de la zona
fan de la Real, ¿no? Y de allí fuimos al centro de Sevilla, que había un ambiente extraordinario. No había todavía mucha gente de la Athletic de Madrid, pues yo creo que casi todo el mundo viajó el mismo día. De Madrid hay la mitad de kilómetros que los nuestros, pero lo que había todo era un buen hermanamiento entre ambas aficiones. Y luego cuando íbamos hacia la Fan Zone ya a las 5 y pico, veíamos gente que volvía a la Fan Zone y decía, han cerrado porque está petado, no deja la Policía Nacional entrar, no sé qué. Y bueno, pues ahí anduvimos un poco sin saber qué hacer, ¿no? Y luego ya nos juntamos para la Calejira y pues todo lo que ha dicho Manso pues tiene razón. Los cuatro controles policiales, además de los policías a caballo antes de esos 4 controles, ¿no? O sea, como un quinto control el de policía a caballo que dejaba entrar unos cuantos, esperábamos 10 minutos, dejaba entrar otros 4. Bueno, era terrible que estábamos a las 6 de la tarde en la puerta del estadio y no entramos hasta que salió la Real a calentar a las 8:30, ¿no? Entonces, un desastre. Para el descanso no había agua tampoco en el estadio. Pues lo que ha dicho Juan Ignacio es una gran verdad, ¿no? Ni mujeres, ni minusválidos, nada. Nada, ¿eh? Todo terrible, ¿no? Un sitio que hace las finales todos los años hay. 2 pantallas muy pequeñitas en todo el campo. Sí. Todo. Y luego la vuelta, como hiciste, también ha sido otra. Pues la vuelta, pues ir andando desde la Fan Zone, desde el estadio hasta donde estaba el aparcamiento, que ya tenías como una media hora andando, pues luego esperar de ese aparcamiento. Solo había una salida por la que salíamos todos los coches, todas las autocaravanas y todos los autobuses por la misma zona salíamos, que tardamos pues más de media hora en salir, ¿no? Y luego 1:30 hasta Córdoba, ¿no? Que llegamos a las 3:30 a la madrugada y a las 4 a dormir, levantarte a las 11, bueno, 7 horas ya conseguimos dormir y luego viaje de vuelta, dejar a mi hijo en Vitoria a las 9:30 de la noche y a las 10:30 de la noche pues para casa, 2.000 kilómetros bien aprovechados. Todo el sueldo de Habla Radio de todo el año me lo he gastado en 3 días. Increíble. Y ya estabas haciendo planes para ir a la Supercopa de Arabia. Pero para eso me tienes que invitar a más lunes, ¿eh? Pues si no, con el salario. Por fortuna no será en Arabia, por fortuna. Bueno, ¿dónde se suele jugar? No, en Arabia se terminó el contrato y están a las expensas de decidir el nuevo sitio, pero claro, la cosa, como diría el filósofo, la cosa por allí está muy malamente. Ya, no sé si mal está. Mira, por lo menos igual. Pues ya podía ser en Bilbao, es la Supercopa o sí, ¿no? Ahí he dicho yo que no íbamos a hablar de eso. En lugar de caballos os encontráis camellos o dromedarios, que todo puede ser. Me ha hecho gracia lo del cuerpo, lo de varios cuerpos. Yo decía, pues igual así me dijo. En un control cachean por delante, en el otro control por detrás, no se me estaba haciendo así un poco. Bueno, hablando de los cacheos, había 7 cacheos 7 vallas para chicos y 1 para chicas, claro. Y entonces había un atasco en el cacheo de las chicas. Y luego dentro lo mismo, como a las chicas les tenían que cachear policías nacionales chicas y habían puesto muy pocas, pues todo eso también lo frenaba todo, ¿no? Es curioso que, bueno, como se ha ganado y ha pasado todo, pues ahora se cuenta como si hiciera gracia, ¿no? Fíjate, un tupido velo ahora, qué ¿no? vivencias hemos pasado, que nos han cacheado 2 veces, que aparecieron los caballos, que no pudimos entrar a la Fan Zone, que hemos tenido que dormir en Córdoba, que no había agua, jaja, qué gracia todo, ¿verdad? Menos mal que hemos ganado, si hubiésemos perdido sería eso todo lo más importante casi. Da una gracia tremenda. Tus hijos estuvieron también, ¿no? Sí, bueno, Ángel. Esto es, hay que aplicar el famoso refrán de sarna con gusto no pica, ¿no? Efectivamente, mira, fueron 2 de mis hijos. Lo que pasa es que íbamos a vernos los 3, pero mi hija iba de Viena vía Londres a Sevilla. Sí. Bueno, más barato que desde Bilbao, ¿eh? Más barato, efectivamente, sí. Viena 40 euros. Vía Londres a Sevilla. Sí. Vale. Y mi hijo pequeño terminaba de dar clases en Orio en ese momento, se subió en autobús y se fue 7 de la mañana así a Sevilla y se encontraron los 2, han estado pocas horas. Lo pasaron fantásticamente bien, son de los que no pitan el himno porque están bien educados y bueno, todos me cuentan maravillas, se ha encantado Sevilla, ya lo conocían de niños pero no se acordaban, fíjate, Sevilla esas cosas suelen pasar. Muy bien. Sí, muy bien, y un comportamiento estupendo también por parte de la afición del Atlético de Madrid. Luego la victoria es... Y yo les he dicho, mira, vais a guardarla en el recuerdo, salvo que la Real vuelva a ganar más campeonatos, más ligas, más supercopas y demás. Pues estas son cosas que se van a recordar durante mucho tiempo, así que os va a venir bien. Y sobre todo les he dicho que vayan ahorrando, que ahora vamos a ir a Europa y a ver quién nos toca, dónde nos toca, la Superliga, en fin. Más, fíjate tú, si Seba se ha gastado todo esto, lo que no va a tener que empezar a gastarse ahora para ir a otros sitios, ¿eh?
Sí, sí, es que Sebas esto todos los años, tú imagínate que la Real está acostumbrada a jugar finales, por lo que sea, y todos los años tú ahí, ala, venga, pues me quedo sin el sueldo de un mes, del otro. Fíjate todas las Europas League que ha jugado la Real, y yo he estado en todos los partidos de competición europea en casa que ha jugado la Real en toda la historia, los 74, solo he ido a uno fuera de casa y ese día mataron a Aitor Zabaleta en ese campo. Yo estaba también. Mira, el único partido que he ido fuera de casa en Europa League. Pues a Madrid. Yo estuve en ese momento, me tocó cubrir entonces en Televisión Española. La Real jugó en Praga frente al Spartak de Praga, luego eliminó en Moscú al Lokomotiv, me parece, y luego fue a Madrid. Y efectivamente se produjo el lamentable asesinato de Aitor Zabaleta, ¿no? Que tuvo un recuerdo también muy bonito con ese tifo enorme, al que mandamos también un abrazo. Vi a uno de los hermanos en la grada, creo que era Xavi. Sí, Xavi, en alguna fotografía me llegó, y bueno, lo decimos siempre, o sea, el que conozca a Xavi y a Iker, a los hermanos Zabaleta del Arach, que está aquí abajo, lo único que puedo decir es que son dos personas tan bellísimas las dos, y el hermano pues era igual, era del mismo palo. Y dices, porque si me dices que fueran jaleos, que se meten todas, tal, que están todas las salsas, pues igual un día te llevas una bofetada o desgraciadamente una puñalada. Pero es que era otro pedazo de pan. Entonces le tocó, como le pudo haber tocado a cualquiera, y bueno, pues efectivamente todos nos acordamos de él. Y de hecho, pues nos vamos a acordar, yo creo que esta misma semana, Sebas, porque mucha gente igual desconoce que Aitor Zabaleta tiene un monolito en término municipal de Cegama, que es de allí la familia. Bueno, de hecho el restaurante Arach se llama Arach porque el parque natural de Aizkorri es Aizkorri Arach. Eso lo digo para matizar las cosas, ¿eh? Y en la subida al túnel de San Adrián, que es una excursión básica para todos los montañeros y para todos los que quieran conocer Guipúzcoa y las montañas vascas, pues es muy icónico ese túnel. Y en mitad de la subida, que son 35 minutos, o sea, desde el aparcamiento, en 35 minutos estás en el túnel, si no te entretienes a sacar fotos, y en 15 estás en una casa antigua de Miqueletes que había por ahí, que eran los que cobraban las aduanas, y justo detrás tiene un monolito. Entonces yo he animado a Sebas, por ser quien es, y a David, que es muy montañero también, David Juan Martiñena, si os queréis sumar a la excursión, la vamos a hacer, y pues haremos unos vídeos ahí, bueno, pues haciendo una ofrenda en cierto modo a Aitor Zabaleta. Y si se tercia, pues bueno, a mí no me importaría nada organizar entre seguidores de la Real Sociedad en algún momento, pues no sé si llamarlo una romería o así, pues parece que a veces, pero bueno, todo se andará para junio, para julio, pero esta semana sí que vamos a tener el detalle de ir donde el monolito de Cegama, a Aitor Zabaleta. Te parecerá bien, me imagino, ¿no? Fabuloso. Todos los años visito la tumba. Tumba. Idea, ¿no? Estuve yo en el monolito, no he estado, todos los años estoy en la tumba de Cegama. Estuve la semana pasada y puse en mis redes que justo no llevaba ninguna de las dos banderas o las dos bufandas que siempre están atadas en las dos argollas, ¿no? Y me dijo un señor ahí que esas dos iban a Sevilla, las dos bufandas, y supongo que habrán vuelto o volverán otra vez a la tumba de Aitor, ¿no? Sí, es verdad que la última vez que estuve, que fue hace 4 meses o así puede ser, bueno, no, igual antes del invierno, estaba el monolito un poco escacharrado, pero bueno, es lo que hay. Me imagino con el tiempo pues se irá perdiendo. ¿Os animaríais alguno de vosotros? Y digo horas, Imanol, es una caminata de un cuarto de hora, no es más, ¿vendrías, Manso? Tengo que mirarlo. Miras el calendario. Ya sabes cómo ando yo siempre. El calendario apretado que tienes, que no te permite venir ni a ninguna tertulia. Casi. Eso es. Bueno, vamos a lo un poco más deportivo. ¿Esperabais ganar? ¿Esperabais realmente? Hombre, cuando se juega una final sin el Madrid y el Barcelona, que son como de otras galaxias, dices, pues bueno, los demás son un poco pues como más terrestres, ¿no? Había opciones verdaderamente, pero ¿lo esperabas tú, Imanol? A ver, analizando fríamente el partido en la previa y siendo honestos, yo creo que Atlético de Madrid era favorito para ganar esta final, pero no por mucho, ¿no? Ya lo comentamos en la retransmisión también, y que nosotros tenemos que empezar a pensar en que también somos grandes. Lo somos ya de por sí, pero tenemos que empezar a pensar en eso. ¿Por qué? Por la trayectoria que llevamos, por cómo jugamos, por cómo competimos, y porque quizás sea el paso que nos falta, el creernos que estamos en ese primer escalón del fútbol español, para, ¿por qué no?, estar en mayor número de ocasiones en este tipo de citas y poder pelear por lo más alto. Me lo estás poniendo muy a huevo, ¿eh?
Bueno, yo es que todo te lo pongo a huevo para decirme algo, pero no pasa por... nada, que yo siempre tengo un revés ya para sabes golpear. Por dónde voy, porque muchas veces he echado en falta aquí que a la Real le falta ambición, ser un poco más, sí. acertar más con determinados fichajes, que no nos haga tanta gracia que el delantero centro pues haya marcado 3 goles y pues tenga una canción muy bonita y tal, y bueno, pues sí, pero... Yo he hecho en falta más ambición, esa ambición que te puede dar que en lugar de quedarte sexto te quedes quinto. O sea, a ver, que tampoco es gran cosa, pero suficiente para entrar en la Champions. Y me estás confirmando ahora, ¿no? Pues si la Real, como dices, es yo más por la dinámica grande y tal. La dinámica que tenemos, yo repito, en la retransmisión lo dije y lo vuelvo a repetir ahora. Creo que desde que subimos a Primera División en el 2009 hemos ido dando pasos hacia adelante, a veces más rápido, a veces más lento, pero hemos ido dando pasos. Y lo más importante no es darlos, sino que los das sobre suelo sólido, ¿no? Cuando tú creas unos cimientos y pisas fuerte, no te vas a caer. Hay equipos que pisan tan fuerte y no se aseguran esos cimientos donde están pisando, que caen y la caída es gorda. Y la Real, poquito a poco, desde que subimos en el 2010, estamos dando pasitos hacia adelante y asentando nuestro lugar en esta liga, ¿no? Y creo que la Real es un equipo que, con citas como ayer, 4 o 5 semifinales en los últimos 5 o 6 años, 2 títulos desde el 2021, aunque recordemos que la Copa era el 2020, pero se jugó un año más tarde. Estamos en un periodo importante para decir, bueno, vamos a seguir en esta línea, que creo que así es lo que están haciendo desde las oficinas de la Real, desde la administración y desde la dirección deportiva, y creo que poco a poco. Lo que pasa es que al aficionado le gusta sacar pecho de su equipo, le gusta decir que somos los mejores y somos los mejores todos los años, y muchas veces cuando las cosas no van bien, pues muchos se caen de ese barco, enseguida sacan la bandera blanca, empiezan, y creo que, como repito, yo es que hago mucha alusión a lo que dijimos el sábado, como bien dijo, vuelvo a recordar, Martín Lasarte, aquel 13 de junio del 2010, todos juntos pueden hacer muchas cosas, no se desunan, que era un poco la frase que para mí me marcó, y creo que es un poco lo que resume lo que hemos estado haciendo. La Real no se ha desunido y la Real ha dado paso adelante. Aquel que ha dejado o que se ha querido desunir, pues bueno, pues no pasa nada porque no lo echamos de menos, ¿no? De hecho, y ahora os dejo, compañeros, quiero lanzar un pequeño acorde, ¿no? Aquí hay un jugador que todo el mundo lo consideramos santo y seña, ¿no? Algunos más, pues hablabais antes de política, sentimientos, por alguno que se siente pues más nacionalista, además es el héroe ahora de la selección española, ¿no? Entonces es como más peso, ¿no? Y además es de la Real y tal. Pero no hay que olvidar que a Mikel Oyarzabal le dieron muchos palos. De hecho, algún que otro compañero que hace tiempo que ya no está aquí lo tenía muy cruzado, mucha gente lo tenía cruzado. Y hay que recordar que este señor, porque es todo un señor, el otro día en la Cartuja se quita su brazalete y se lo entrega a Aritz Elustondo para que junto con Zubeldia, ojo, Zubeldia también con otro brazalete, levanten los 3 la copa. Me recuerda un poco la forma de ser a lo que era Carles Puyol en el Fútbol Club Barcelona. Es decir, soy un crack, pero tengo valores. Y Mikel Oyarzabal, después de lesionarse de gravedad como se lesionó, volvió. Y no había ninguna duda, como decía Imanol, que iba a volver a ser él. Y así ha sido. Y ahora es el héroe de todos nosotros. Espero que aquella gente que lo criticaba, pues ahora pida perdón, en el sentido a Dios, a lo que sea, en sus oraciones. Y que sobre todo, pues que sepan lo que tenemos y valorar. Porque Mikel Oyarzabal no solamente es un crack dentro del campo, sino que también lo es fuera. Y para mí es un orgullo que este muchacho sea no solo guipuzcoano, sino producto de Zubieta. Pues sí, no sé si vais a mejorar los demás, tamaña intervención. Seguro que sí. Pues es difícil. Yo te puedo responder a la pregunta que ha iniciado todo de si esperábamos ganar. Y me agarro a la misma respuesta que te di cuando nos preguntaste si preferíamos al Barça o al Atlético, ¿no? Que te dije que con el Barça no veía posibilidad alguna y con el Atlético sí que había, pocas, pero había, ¿no? Entonces, partidos como el de anteayer, analizarlos tácticamente es muy difícil. Yo he vuelto a ver el partido entero y es muy difícil, pues porque sobre todo además lo planteas de una forma, pero a los 14 segundos ya has marcado un gol, ya todo se trastoca, todo cambia, ¿no? Pero yo creo que hicimos un partido muy ordenado, muy sacrificado. O sea, ver a Luka Sukic cómo estaba corriendo en la prórroga detrás del balón, para mí fue tremendo para intentar robarlo a un rival. Y cómo todos aquellos cumplieron prácticamente el papel que tenían encomendado, incluso los que salieron, que coincidieron casi en el tiempo, un poquito después de los cambios de ellos, que se notaron mucho sus cambios, cumplieron con su papel, ¿no?
Y cuando llegó la tanda de penaltis, yo no sé qué era, pero había algo dentro que decía, ya está, esto está ganado, ¿no? Y ya cuando veo que el sorteo nos toca a la portería de la grada nuestra, dije, bueno, pues ya ratificado, ¿no? Porque habíamos jugado tan bien, insisto, no es un análisis táctico, es un análisis sobre todo psicológico. Habíamos afrontado tan bien el enfrentamiento, el que nos empatan, el que nos vuelven a empatar, el que le pegan al larguero y seguimos ahí peleando, que yo dije, bueno, pues ahora ya está la pelota en nuestro tejado y esto ya está prácticamente hecho dentro de la cautela habitual, ¿eh? Sí, yo en la retransmisión, lo saben Ismanol y Miguel Ángel, estaba ya empezando la prórroga deseando que se llegara a penaltis. Pues porque veía que el Atlético de Madrid iba a terminar ganando y a penaltis pues puede pasar absolutamente de todo. Es más, el equipo que más falla, mandó un larguero el Atlético de Madrid, tuvo una ocasión también muy clara. Sí, bueno, también nos al inicio de la prórroga tuvimos dos muy claros, nosotros sí, ¿eh? Sí, ese triple tiro que lo mismo pega y sale que pega y entra. Hubo un momento, también para mí el Atlético de Madrid pues estaba cansado, como todos. Pero bueno, eso es otro tema. En abril, al final, cuando lleva 70 partidos encima, es que no puede ser. O sea, yo de verdad soy de los que creen que hay que reducir las ligas, menos equipos, menos partidos, menos compromisos internacionales, y pues que ahora encima los partidos duran 120 minutos, son prolongaciones de cada tiempo de 6-7 minutos, o sea, al final acabó cansado todo el mundo. Acabó cansado Oyarzábal, acabó cansado Marcos Llorente. Bueno, es toda idea del nivel de exigencia que tuvo el partido, ¿no? Pero yo sí que estaba deseando que llegaran los penaltis, los firmaba en cualquier momento. Los únicos que acertaron la porra el lunes pasado, aquí Sebas y un servidor, porque Martín Martínez y Juan Dilago en su programa El Recreo estuvieron cogiendo toda la mañana porras de los ediles, alcaldes, bueno, yo no sé cuánta gente participó, y nosotros también en la tertulia, y solamente acertamos Sebas y un servidor, empate a 2, prórroga, sí, penaltis, y como en Zaragoza en definitiva, y otra vez contra el Atlético de Madrid, y otra vez contra un equipo de rojo y de blanco. Sí, lo dije en la tertulia la semana pasada, ¿no? Es que me olía a mí lo mismo, ¿no? ¿Qué hay de premio, por cierto, en la porra? Un fin de semana donde... Qué raro. Que decía yo que me olía lo mismo que allí, ¿no? Las semifinales contra el Atleti, que no nos había metido ni un gol en el 87 en los dos partidos y ahora tampoco. La final contra el Atleti de Madrid, un día de calorazo. Un entrenador de estos que ha sido un electroshock como fue Tosha, que cuando vino en aquellos años también. Y luego el partido fue igual que en Zaragoza, o sea, nos adelantamos pronto. En Zaragoza fue en el minuto 9 López Ufarte, luego empató el Atleti de Madrid en Zaragoza igual que aquí, luego otra vez nos adelantamos ahí en Zaragoza con Begiristain y aquí con Oyarzábal, y en la segunda parte dominó más el Atleti de Madrid hasta conseguir empatar ahí en el 74 y aquí en el 81, o sea que el timing del partido fue igual y además que era lo que interesaba. Hacía calor. Eso es, y a los equipos de Cholo ni a los equipos de Luis Aragonés, entonces que entrenaba el Atleti de Madrid, había que dejarles espacio al contraataque, no había que adelantarse en el marcador y dejarles que llevasen el peso del partido, que era donde más incómodos se sentían, ¿no? Y eso en este partido ha pasado también, ¿no? Arconada de protagonista, Marrero de protagonista, ¿sí? Lo mismo, y hay otras. Y a Marrero le conocimos el día de los Asuna, que yo no le conocía en tanda de penaltis, no le conocíamos nadie, y viendo lo que dio en la tanda, no solo porque paró aquellos dos penaltis, sino su comportamiento en cada uno de los penaltis, cómo estuvo con la gente, cómo se creció, no sé qué, dije, oye, llevamos aquí en la tanda y nos vamos a crecer como se creció, ¿no? Y luego en los penaltis también, me acuerdo que en Zaragoza, que teníamos un equipazo, acabaron tirando Musti Mújica y Martín Begiristain, y aquí han acabado echando a Yen y Marín, ¿no? O sea, todo tan similar que no podía acabar de otra manera, ¿no? Sí, hay cosas que parece que van a estar escritas. Y decía que había yo otras dos finales, entre comillas, ganadas a equipos rojiblancos, como es el partido de Gijón y la segunda liga contra el Atleti. Esas las contaba, Gijón, Atleti, más luego la Copa de Zaragoza, la de las chicas, Copa de la Reina con el Atlético de Madrid también. O sea, la única no ganada fue la de 1909 del Club Ciclista. Una Supercopa, ¿no? Una Supercopa al Real Madrid. Al Real Madrid 1-0 en el Bernabéu y 4-0 en la prórroga. La primera de la historia. Era doble vuelta. Pero si solo es un partido en el que ahí te la juegas, todo contra equipos de rojo y de blanco, que tampoco hay tantos. Porque el Atleti, el Atlético de Madrid. Y el Sporting de Gijón lleva un montón de años en segunda, ¿no? Y todos pueden ser en abril, en el mes de abril. Puede ser.
A ver, todo en abril. Las ligas seguro. No, la Copa fue el 27 de junio del 87, segundo día de San Pelayo, La primera liga, cumpleaños de 26 de Arconada. abril. Antiguamente 26 de era abril. el cierre de temporada al final de Copa. Sí, así solía ser en aquellos Qué años. pena. Sí, bueno, de hecho, hasta no hace mucho, el último partido de la temporada en el fútbol español era la Copa del Rey. Comentamos el otro día también en la tertulia que el Atlético de Madrid jugó el primer partido de fútbol jugado en la historia en el Estadio La Cartuja, y fue una final de Copa del Rey con el equipo ya descendido en la 99-2000, que perdió 3-0 con el Valencia y aquel golazo de Mendieta. O sea que sí. Y alguna final de Copa del Rey, recuerdo, en el mes de junio. En el mes de junio. A todo esto, Un Sevilla-Getafe, por ejemplo, año 2007. sí. estabais todos sentados cuando metió Barren el primer gol, porque vamos, Sí. o sea, No, yo llevaba hora y media al campo ya. bueno, claro, si ya llevabais hora y media en el Sí, campo sí. aguantando Bien ahí. de pie estábamos, Sí, sí. sí. Hay una narración de macho muchísima gracia de un locutor argentino, colombiano, bueno, de estos que verdaderamente tienen gracia cuando narran. Y pues se ve que han empezado, bueno, como todos, ¿no? Pues hay saque de centro y estás todavía, hola, ¿qué tal Imanol? ¿Qué tal Miguel Ángel? Y de repente, pues claro, tiene que decir, ojo a ese centro, remate de cabeza, que gol, 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 a su manera, ¿no? Gol, 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 gol. Y de repente, con una voz sepulcral, dice, buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a nuestro partido. Gol, 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 y sigue. O sea, vamos, más claro que no le había dado tiempo ni de presentar. Bueno, aquí en Habla Radio lo hicimos bien y que narramos la jugada entera. Sí, sí, por supuesto. Sí. Estábamos Desde el muy, inicio. muy atentos, salvo Miguel Ángel, que llegó un poquito con lo justo. Sí, yo estaba seguro de que íbamos a ganar y entonces iba confiado, ¿no? No, un poco respondiendo a la pregunta que estabas haciendo, yo creo que todos hicimos, en la prórroga hicimos un pronóstico que era más de corazón muchas veces que de cabeza, ¿no? El Atlético de Madrid yo creo que es un equipo, es superior a la Real Sociedad en muchos aspectos, ¿no? Lo que pasa es que en un partido hay que demostrarlo, efectivamente. Pero hoy es un equipo de Champions, etcétera, etcétera. A mí hay una cosa, aunque hoy es un día de celebración y de contar qué bien lo pasamos y cómo disfrutamos del partido, y vendrán los análisis más adelante, pero a mí sí me llama la atención que la Real, habiendo jugado o habiendo tenido más tiempo de descanso que el Atlético de Madrid, acabó el último cuarto de hora, 20 minutos del partido, bastante peor que el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid nos tenía acorralados, nosotros estamos fundidos, muchas bolas se subían y demás, y dices, oye, ¿qué pasa? Que hemos descansado más que ellos y sin embargo parece que ellos están mejor, ¿no? Y eso yo creo que hay que analizarlo. Hay que analizar por qué equipos como el Atlético de Madrid, equipos que están un peldaño por encima de nosotros, es porque están en una condición física también por encima de nosotros en un peldaño o en dos, o en los que sean, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que plantearse, ¿no? Y me estoy acordando, en fin, de unas primeras palabras de Antoine Griezmann cuando se fue de la Real al Atlético de Madrid, que decía que nunca había vivido entrenamientos tan intensos como los que estaba viviendo con el Cholo, ¿no? Yo creo que eso es algo que la Real, si quiere estar arriba, si quiere seguir estando entre los mejores, es algo que tiene que mirar. También era una época que la Real no había excesiva exigencia en el ritmo de entrenamientos, cosa que eso Dios te libre de no hacer con el Cholo. Y yo lo comentaba muchas veces, yo veía entrenamientos de la Real en Zubieta y digo, sinceramente, si esto es entrenar, es que van a más ritmo los juveniles que llevaba yo en ese momento. De todas maneras, quisiera hacer un... A ver, yo llevo unos años en la tertulia y ya he dicho que los mejores equipos y los que llegan mejor a final de temporada son los equipos que juegan partido cada 3 días. Parece mentira que juegan igual 15 partidos más que los demás, pero el que se acostumbra a jugar partido cada 3 días, al final, y si tiene unas buenas plantillas como la Atlético de Madrid y estos, que puedes hacer cambios en el 11 cuando quieras y todos funcionan de la misma manera, o sea, son equipos que al final son los más potentes, ¿no? Y parece que da esta impresión de que el que está descansado está más cansado, ¿no? Pero el ritmo de partidos de cada 3 días te mantiene también en activo siempre, descansas más esos entrenamientos y compites continuamente como hacen en el baloncesto americano, y yo creo que esa también es una base para poder tener equipos tan buenos y resultados tan buenos, ¿no? Bueno, os preguntaba el lunes pasado, al hilo de si iba a jugar Marrero o de si iba a jugar Remiro. Bueno, pues os hacía esta cuestión, ¿qué preferíais? Yo creo que ya ha llegado el momento de preguntaros si os importaría, igual no es el momento hoy, pero bueno, tampoco va a ser una cosa de rosas y de flores toda la tertulia. ¿Os importaría que la temporada que viene el titular sea Marrero? O dicho de otra forma, que a lo mejor no esté Remiro. Yo doy por hecho que va a ser Marrero el titular de la Real Sociedad,
No sé qué va a ser de Remiro, lo decía el otro día, el fútbol es injusto en muchos aspectos, vosotros lo conocéis bien, tiene momentos de felicidad y sinsabores, y posiblemente Remiro pues no quiera jugar la opción de ser suplente de Marrero, que es lo normal, pero yo creo que la Real le va a dar la salida a Remiro, y yo creo que Marrero se va a consolidar. En el partido en la final, fíjate que yo creo que es clave Marrero, no solamente cuando para los penaltis, también cuando los lanzan tus propios compañeros. Un portero da seguridad, y te da seguridad no solamente cuando está de portero, sino también cuando lanzas tú. Tú sabes que tienes un portero que es, no voy a decir un parapenaltis, pero un tipo que está especializado en pararlos. Para 2 penaltis como los paró. Los delanteros de la Real, los jugadores de la Real que van a chutar los penaltis van con mucha más confianza. Van seguros de que van a ganar. Los 2 primeros, además, sin duda. Es muy clave la primera tanda, que ya te pones 1-0. Marrero transmite mucha confianza, y eso es fundamental. Y Manol. A ver, yo voy a decir lo que dije antes del partido, y es que yo, si hubiera sido el entrenador, para mí hubiese jugado Remiro. Yo creo que tenía que haber jugado para mí el portero titular del equipo. Sí, es una respuesta muy razonable. Diciendo esto, ¿por qué? Primero, porque creo que es el que juega el último partido de Liga, es el que viene rodado, Marrero no juega desde el 5 de marzo, todo ese tipo de acciones. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tampoco creo, diciendo esto, que Marrero no se merezca jugar, ojo, porque hay muchas veces que cuando hablas a favor de uno parece que ya automáticamente estás defenestrando al otro. Todo lo contrario, si Marrero ha jugado es porque se lo ha ganado, se lo ha merecido, porque en Zubieta lo han visto y tal, por supuesto. Y luego además lo ha demostrado. Creo que Marrero la temporada que viene podría ser titular, no lo sé. Yo creo que si Remiro se va, la dirección deportiva de la Real buscará traer un portero. Las características de ese portero que traigan pues será en función de lo que decidan, si Marrero va a ser el 1 o Marrero va a ser el suplente, porque no es lo mismo traerte un portero de garantías, un portero que diga subo ese escalón que marcaba con Remiro, lo cual automáticamente puede significar que Marrero seguirá llevando el 13, es decir, es una forma de decir que seguirá siendo el portero suplente, o 2, intentar apostar por un portero que le pueda hacer la competencia a Marrero, pero que empiecen los 2 de 0, y ahí Marrero tendrá un poquito de ventaja, así que empezaría con 0,5. Y no tengo dudas, yo creo que Marrero, si tiene continuidad, es un portero de la casa, pues adelante y será bien aplaudido. Yo creo que desde que tuvimos, y lo digo aquí abiertamente ya, con todos respetos, pero después de haber visto así el riesgo tantos partidos en la portería de la Real, creo que cualquier portero que tenga un poco de capacidad de parar, pues siempre va a ser bienvenido. Y en el caso de Unai Marrero, no solo tiene un poco de capacidad, sino que tiene personalidad y tiene mucho nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, que lo podemos ver. Todo variará en función de si Remiro se va y qué portero traen. Ojo que no quiero con esto que parezca que estamos defenestrando a Remiro, que es el 4º portero de la selección española. O sea, en absoluto. Es campeón de Europa. Un nivel de portero altísimo. Pero si llega el caso, como decía Imanol, pues sí, igual se pudiera vender, pues no nos importa que esté en Marrero, ¿no? Ahí es la pregunta, ¿no? Le queda un año de contrato, incluso oí que el Barcelona podría dar 10 o 15 millones por él, ¿no? El propio Barcelona, ¿no? Es si la Real le interesa renovar o intentar sacar dinero en su último año de contrato, ¿no? Y si le interesa renovar a la Real, igual pierdes a Marrero, ¿no? Porque tiene 25 años y no creo que él quiera seguir estando ya a punto de cumplir 25 años de suplente de Remiro, 25 ¿no? Tiene ya, ¿eh? Sí, tiene 24 y va a cumplir 25. O sea, ya es un portero mayor, aunque haya jugado tan poco en Primera División, ¿no? Y ya son sus años fuertes son ahora, ¿no? Entonces, esa decisión la va a tener que tomar la Real. O sea, si vendo a Remiro en su último año de contrato y saco algo de dinero, o si le renuevo, igual pierdo a Marrero, ¿no? El portero de casa, ¿no? Y no creas que será una decisión fácil para nadie. Juan Ignacio. Yo no me atrevo a decir si va a jugar él, ¿no? Lo que sí me gustaría es que tuviese ya más minutos, ¿eh? Porque simplemente no solo por él. La pregunta ha sido más bien si os importaría que fuera Marrero el titular. En absoluto, porque yo confío en el equipo técnico que tenemos y si entienden que es lo bueno para la Real, a mí me parece un portero buenísimo. He tenido la suerte de poder decírselo a él y lo que no entiendo es que haya jugado tan poco, porque el portero es una posición, aparte de ser la más difícil, es una posición muy específica en la que te arriesgas a que de repente Remiro se te lesione para un par de meses y tiene que salir uno que no ha jugado un minuto más que en Copa, ¿no? Entonces, si tiene que serlo,
me estoy absolutamente tranquilo. A mí Marrero me ha gustado siempre como portero. Ayer le vimos como el juego por alto tenía, anteayer, un dominio absoluto de todos los balones, esos que con Remiro le vemos como más dudar. El balón lo sacó con los pies estupendamente, que no voy a decir medio gol, pero un tercio del gol es suyo. El balón que bien lo mete, porque hay que golpear el balón de tal forma que cuando pegue en el suelo no se acelere, sino que se frene y que Guedes con la pierna mala lo puede llegar. Y eso es un golpeo de balón de 3 dedos muy específico, ¿no? Y jugó salida de balón bastante bien, la hizo también por abajo. Entonces a mí me parece un partido muy completo y estaría perfectamente tranquilo, sabiendo que como todos tendrá sus crisis, tendrá sus cagadas y tendrá sus finales de la Eurocopa contra Francia, como tuvo el mejor portero de la historia, ¿no? Y aprovechando el tirón del título de Copa, y teniendo en cuenta que quedan 7 partidos o no, o 6. 7 partidos que hay que pelearlos por el quinto puesto. Hombre, el del miércoles con el Getafe es el típico partido que igual te las dan. Y bueno, pues vamos a decir que dejaríamos pasar la página. Pues yo no. Pero yo sí creo que la Real le tiene que pelear al Betis el quinto puesto, porque la Europa League ya la tiene segura, pero el quinto puede ir a la Champions. Y yo por eso decía un poco lo del nivel de exigencia y empezar a subir ya el listón más claramente y desde luego que acertar bastante más en determinados fichajes. Bueno, bastante más no, todo más. Porque ya Ángel Herrera está inédito. Óscarson pues nos hace mucha gracia con la canción, pero vemos que está para un cuarto de hora y pues falla un gol, el penalti el otro día. Vale, vamos a dejar como un mal momento, una mala racha, pero no termina de aportar. Entonces, ¿dónde hay que poner ese listón? A ver, por aquí empezamos otra vez, Miguel Ángel. Pues a ver, teniendo en cuenta que la Real ha hecho los deberes, porque hombre, en enero no vamos a insistir en esto, ¿no? Pero no nos esperábamos a ganar una Copa del Rey, vamos, ni los mejores sueños, ¿no? Es decir, ha hecho los deberes, Matarazzo ha hecho los deberes, el equipo ha hecho los deberes, estamos en Europa, hemos ganado una Copa del Rey. Yo creo que nos podemos tomar con relativo relax de los partidos de aquí a final de temporada. Hombre, que lo idóneo sería jugar para intentar llegar a ese quinto puesto, y por supuesto. Pero yo creo que en estos momentos Matarazzo tiene que estar pensando más en dar minutos a jugadores que no los han tenido, en intentar perfilar el equipo para la temporada que viene y que estos partidos le sirvan incluso para saber qué descartes puede hacer o cuáles no. Más incluso que luchar por el quinto puesto. Eso hay jugadores. Riesgo, ¿sí? ¿Tú crees que yo creo que sí, más creo que el quinto puesto? Bueno, pero no puedes estar metiendo constantemente al 11 con el que sales o a los 14 con los que estás jugando y seguir por el quinto puesto. Yo creo que hay jugadores que necesitan un poco de descanso, sobre todo con la sensación de que has hecho los deberes. En otras circunstancias, por supuesto, para nada. Pero en este momento yo creo que la Real, el equipo, Matarazzo, se puede permitir el lujo de introducir jugadores que no tienen minutos, que no los han tenido, sobre todo para ver cómo se perfilan de cara a la temporada que viene. Pues yo discrepo, si me permites, así partido tenis y me salta creo el Manol. que no va a pasar eso. Totalmente discrepo, en el sentido de que yo, mientras tengamos la posibilidad de clasificarnos para la competición esta que llevo en el hombro de la camiseta, hay que seguir intentándolo. A lo mejor resulta que en la próxima eliminatoria de Europa Alemania nos supera, se nos escapan y ya vemos que no hay posibilidades de ir a la Champions. Bueno, pues si ya no hay posibilidades de que la quinta plaza sea Champions, podría entender un poco esa tesitura de venga, pues vamos a dar minutos, vamos a empezar a mover un poco la plantilla y demás. Pero mientras mientras no haya esas posibilidades, no creo que sea, es que es incluso una obligación de un equipo profesional, y empezando por pasado mañana. A mí no me sirve que es que pasado mañana les vamos a perdonar. Oye, pasado mañana viene el Getafe, que está empatado a puntos y nos puede acabar arrebatando esa plaza de Champions. Sí, imaginaos la experiencia dice que son partidos raros, Sí, pero son profesionales. Puede ser raro para mí, para el juvenil del Lengo y para el femenino del Sanse. Pero de profesional no dejan de ser los que están en el banquillo, Sí, claro, pues que jueguen, por eso, perfecto. Pero que no sea porque me han cambiado en el minuto 20 porque estoy de resaca alcohólica. Pues chicos, lo siento. Yo creo que eso no, pero habiendo el fiestón que va a haber hoy, el jugador sin querer desconecta y es difícil reengancharse al ritmo competición. El miércoles ya en Getafe, yo hoy lo veo complicado, me llevaría una sorpresa si lo saca adelante la Real, y estamos diciendo que bien, qué nivel de exigencia, cómo han peleado.
vamos, me alegraría, pero me sorprendería también, ¿eh? Yo ahí quiero pasar página, pero sería una pena porque el Betis está ¿a cuánto? A 4 puntos. 4, tiene que venir a Noeta, luego hay que dar por hecho que ahí sí te tienes que poner a 1 y el Betis está clean, que viene la crisis. Sí, bueno, a ver, y Manol, luego Sebas. Hay que recordar que el Betis también se ha eliminado de Europa, lo cual durante verdad. la semana tiene calendario libre, o sea, Sí, está sí. limpio. Quiero decirte que el objetivo del Betis es el mismo que el nuestro y ellos no tienen esos partidos extra. Yo hago una especie de híbrido entre lo que dice Juan Ignacio y lo que dice Miguel Ángel, tirando un poquito más por el lado de Miguel Ángel. Es decir, yo creo que hay jugadores en el banco de suplentes, seguro que a algunos no os gusta nada, pero hay unos jugadores que para mí deben de tener bola y deben de tener protagonismo. Primero tenemos una situación con Gonzalo Guedes y Oyarzábal que vienen un poquito mermados, cansados. Hay jugadores como Taque, el propio Oscarson que hay que ver, ¿no? E incluso Wesley. Y Carricaburu también. Carricaburu, bueno, Carricaburu está claro que parece que en Zubieta no cuentan con él, pero si quieres tener una venta por algo, pues igual debería de sumar minutos, como ya pasó la temporada pasada con el Racing, donde no lo hizo nada mal. Entonces yo creo que la búsqueda de la Real esta temporada tiene que ser el encontrar siempre el máximo escalón posible. Si ahora mismo es el quinto, puesto que el cuarto está muy lejos, el Villarreal está lejísimos, Atlético están lejos, hay que pelear ese quinto puesto, pero teniendo en cuenta de que tenemos jugadores que deben de dar ahora mismo su 100% para que también podamos descansar, ¿no? Y los cracks. Luego hay otro tema, ¿no? Hablabais de Marrero, Remiro, mejor dicho. Ostras, Remiro tiene mundial, ¿no? Hay un mundial en el que presumiblemente Remiro no vaya, porque hay mucha campaña y además hay muchos porteros buenos, ¿no? Y seguramente vayan Raya, Simón, que es inamovible, aunque cante más que nadie, es inamovible para De la Fuente, quizá ese de ser rojiblanco pues pese algo, no lo sabemos. Y luego está esa tercera plaza, pues que desde la prensa se la quieren meter ya a Joan García, que por cierto, la prensa y lo que él hace en el campo. Entonces, claro, el que nos queda fuera es Remiro. Bien eso, que independientemente de lo que diga la prensa, me parece un porterazo. Yo lo he dicho, increíble. lo que dice la prensa y en el campo. Digo porque la prensa ha creado esa guerra absurda de que por qué va Remiro cuando tenemos un crack en la portería. Bueno, porque juega Simón cuando tienes a Joan, que para mí sería el 1. Pero bueno, en fin, a lo que voy. Que eso significaría que Remiro no juegue, significaría ya anunciarle que se va del Mundial. Y eso, quién sabe si puede significar que Remiro termine de irse de la Real. Pero bueno, repito, esto lo puedo asociar a la pregunta que has hecho antes. ¿Marrero de cara al año que viene? Pues en función de lo que pase en estos partidos, puede que tengamos una pista, porque si Remiro no juega estos partidos, se queda sin Mundial, no creo que quiera renovar con nosotros. Sebas. Bueno, yo creo que Matarazzo lo dejó claro en la rueda de prensa, ¿no? El tema cuando le dijeron que ya está un poco de la temporada hecha, dijo, bueno, ¿no? Ostras, hay que ser ambicioso, ¿no? Pero yo también estoy con las dos esquinas, en el sentido de que tiene razón Idígoras, en el sentido de que hay que dar minutos a gente, y tiene razón Manso también, de que hay que ir a tope también, ¿no? Entonces yo creo que Matarazzo, con la gente que tiene, intentará utilizar a todo el mundo, pero para sacar el máximo rendimiento posible, no siempre jugando con los mismos, sino con los que jueguen el máximo rendimiento posible, porque es lo que ha traído Matarazzo a esta Real, ¿no? La ambición para en cualquier momento y estando quien esté en el campo, estar peleando contra gente de 100 millones de fichaje, como el otro día en la prórroga del partido de Sevilla, ¿no? Bueno, ahora seguiré con otra pregunta comprometida, pero antes voy a saludar a Cristina, nuestra anfitriona aquí en el lío de Veravera. Acércate todo lo que puedas al micro. Ay, ¿me muy escucháis buenas. bien? Sí. Me encanta cómo nos atiendes los años que hemos venido aquí, porque además eres muy natural y si no te gusta lo que hemos pedido, no te cortas en decir, pero ¿cómo puedes pedir eso? Pues hombre, mira el lío y comerte una ensalada que está muy buena, pero joder, unos nachetes que habéis comido, ¿no? Una burger, unas pastitas. Raciones muy generosas, Correcto. en plan sándwich, hamburguesas, los nachos, platos de pasta espectaculares, la verdad. Qué bien. ¿Todo en ese plan? Todo ese plan, la verdad que sí. Sí. ¿Y qué tal ambiente tenéis por aquí, en este rincón de San Sebastián, en sábado, esta placita que nunca me acuerdo cómo se llama? Plaza de los Arbustos, en Veravera estamos. Plaza de los Arbustos. Habéis montado aquí, por cierto, me imagino, con La fanzón. la Esto fanzón. fue, vamos, lo primero, enhorabuena a la Real Sociedad, a todos los realchales. Sí. Y aquí vivimos el partido el sábado, fue un éxito. ¿Alguno- Mucha tensión. Alguno vive por aquí, ¿no? O de los ex. Claro, Carlos Martínez. Vale, Grande sí. Carlos. Sí.
Bueno, y Anso Tegui también. Ah, mira. Anso. Suele pasar por el lío. Suele pasar, sí, ¿Y muy majo. qué cuenta del Sanse? ¿Va a salvar al equipo? Va a salvar, pobre, sí. Oye, me dicen que en esta fanzón que tenemos aquí detrás, los que nos veáis por YouTube, pues podéis estar viendo. Lo que pasa es que están las letras del revés. Diréis, pues claro. es una cosa negra que se ve ahí. Pero bueno, fanzone pone. Me dicen que pudo haber cerca de 200.000 personas el sábado. El sábado, la fanzona, aquí estuvimos, sí. Sí, pero con mucha gente. Muchísima, la verdad que fue un éxito el sábado, en el lío. Bueno, dinos, el lío lo tenéis abierto en esta plaza de los arbustos, ¿desde qué hora de la mañana? De 9 a 12 de la noche, de lunes a domingo estamos. 12 de la noche, 12 de la noche. Horario amplio entonces. Muy amplio. Sí, suele Muy haber bien, ambientillo y muy a esas buen horas. ambiente. Ajá. Ambiente sano, gente joven. Doy fe. Das fe, ¿verdad, Ima? Doy fe que alguna vez he venido aquí a cenar y además soléis tener terraza hasta allí. Hasta el estanco, Hasta el prácticamente, fondo, desde la y no guardería hay hasta el sitio. estanco. Ah, mira qué Y bien. no hay sitio. Y no hay sitio. así Eso que- sí, ella no trabaja, ¿no? Por las No, noches. yo a las noches no, hasta las 5 y de No, lunes a hombre, viernes. No, va a estar aquí a la Bueno, mañana, bueno, va a estar a la noche. Tengo buen horario, también. buen horario. Y siempre con esa energía, Cristina, de aconsejando lo que hay que tomar, lo que no también. Y natural y simpática, como me gusta que me atiendan a mí también cuando voy a los sitios. Pues muy bien, la verdad es que un año más, yo creo que este es el tercero, puede ser. Tercero. Sí, Tercera tertulia que venís aquí. Una tertulia pasó a la posteridad porque teníamos los postres aquí. Que como Correcto, siempre, me acuerdo, no nos ha que de dado- hecho os he sí. preguntado, digo, saco mi no, un poquito más tarde. No, el chico que se levantó a coger un cacho de tarta del otro lado de la mesa y se fue de aquella manera, que no se dio cuenta que estábamos en YouTube y salió de aquella manera, pues la gente luego dice, jo, la prensa deportiva cómo se lo toma, ¿no? Pero somos así, ¿qué le vamos a hacer? Así es, también naturales también, como tiene que ser, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Pues nada, vosotros chicos, un placer como siempre, ¿eh? Os esperamos. Encantados estamos nosotros aquí en el lío de Ayete y la verdad es que hemos comido muy bien, abundante, riquísimo todo y muy bien de precio. Bueno, que os tenía que preguntar, no sé cómo va el tema del horario. Vamos a ver aquí este apasionante guión que tengo a 9 minutos para las 4 de la tarde. Bueno, antes os recuerdo que habla Radio San Sebastián, que está que se sale. Por cierto, he recibido muchos comentarios por WhatsApp de la magnífica aportación de Martín Martínez en directo desde la Cartuja, con sus comentarios técnicos, tácticos, arbitrales, psicológicos, físicos. Fue una maravilla. Y pues Juan Dilago, que lo bordó también allí en Bataplan, donde estuvieron 300 personas de picoteo. Luego hablamos de los precios, ¿eh? Pues Bataplan por 20 euros, había entrada a la discoteca, pantalla gigante, bebidas, comida de todo tipo, y luego se podía prolongar la fiesta toda la noche. O sea que por 20 euritos fue un planazo, porque luego pedías un cubata en la fanzón de la Real Sociedad, ahí en Alderdieder, y 18 euros, ¿eh? Que aquí clava hasta el apuntador. Bueno, pues hoy a las 6 o 6:30, vamos a estar en el Ayuntamiento de San Sebastián, pues para recibir al equipo. Y bueno, pues allí estaremos con los protagonistas. Decir que el autobús de la Real va a salir a las 6 del Estadio de Anoeta, que va a hacer un recorrido por la Avenida de Madrid, Sancho el Sabio, calle Urbieta, luego se mete por Oquendo, Boulevard, y que, pues al ritmo que irá, si no son las 7 cuando llega el ayuntamiento, pues será a las 7:05, 7:10, y allí pues habrá una serie de actos, tamborradas va a haber, van 500 niños vestidos de la Real, 500 niños, vestidos de la Real, a pues tocar la tamborrada a los futbolistas, y luego saldrán al balcón, oe y demás historias. Y luego todavía a las 9 en el estadio de Anoeta se abren las puertas para hacer ahí una fiesta y poner el fin a este título de Copa, que eso sí va a quedar grabado para siempre en la historia de la Real. Mira, a mí de las cosas que más me impresionaron en el partido del otro día, cuando ya acabó, fue ver, no sé si os fijasteis, ese láser que pone en la copa las letras Real Sociedad, que las va poniendo. No sé por qué, me emocionó en ese momento, fíjate. Sí, pues yo lo solía ver en la Champions, ¿no? En la Champions siempre se ve esa No me había imagen. fijado nunca, mira yo. Sí, y yo la primera vez que lo veo también en la Copa, no me había fijado en la Copa, la Champions lo suelo ver siempre, ¿no? Y Claro, en la lo que pasa es Copa- que como no la gana el Barcelona, yo me cabro y me voy, entonces no me había fijado nunca en el detallito de... Pasa en otros también, ¿no? En el tenis también, ¿eh? Sí, En en el tenis sí había visto. En el tenis sí. Pero en también fútbol pasa. no, claro. Ves que se la ponen a Nadal, a Djokovic, tal, a esta gente, y ves ahí Real Sociedad y dices, coño, ¿qué estamos haciendo, no? Existimos, ¿eh? Bueno, Mataracho, ¿tenéis miedo de que se pueda marchar a otro equipo? No, yo no. Se acaba de llegar, el primero que no va a querer marcharse es él. O sea, no.
Además parece que se está integrando muy bien, que hace todo lo posible todo eso por integrarse. os ha sorprendido la pregunta, ¿no? A ver, es que ¿qué va a venir ahora? ¿El Atleti a por él? ¿El Barça? ¿El Hombre, a Madrid? ver, igual que tienes un jugador que mete 20 goles en una temporada y se lo lleva a otro, pero yo creo pues que un entrenador que tiene cierta aureola, un cierto currículum y creo que el propio Rino sabe que tiene que hacerlo mucho mejor y tiene que tener más experiencia. Es un entrenador que tiene esa vitola de grande aquí, porque se la ha ganado aquí. Hasta ahora hay que recordar que en el Stuttgart, donde tenía un potencial increíble, no sube como campeón, siendo el equipo con mayor presupuesto de la Bundesliga 2. Le cuesta subir sin jugar el playoff. Es verdad que es un entrenador que busca la cantera. O sea, quiero decirte que sus experiencias futbolísticas antes de la Real Sociedad no han sido tales como para decir, viene con Peregrí. Se lo está ganando aquí. Y creo que él, desde que ha llegado en enero, no creo que se quiera marchar a otro lado. Acuérdate cuando vino Tosak, ¿eh? Tampoco lo conocía. No me acuerdo de Tosak porque yo nací en el 88, entonces no me puedo acordar de él. Me acuerdo cuando vino por segunda vez y no hacía mucha gracia porque ya vino un poquito a pasear, ¿no? Comentáis los veteranos ese viaje a Mallorca. Pero tu pregunta, la segunda época de Tosak y sobre todo la tercera ya fue de una... A ver, el primer año, la primera época impactó, yo creo que revolucionó bastante el fútbol y sobre todo la Real, sistema de entrenamientos y demás. Y vale, pues muy bien. La segunda ya se empezó a quedar en la edad de bronce y en la tercera ya estaba con los dinosaurios, estos grandecitos del Parque Jurásico, vamos, que se quedó totalmente estancado y encima pues le entraron esas aficiones por el golf y demás y no, ya era un desvaríe, lo que no impide que sea un hombre que merezca una calle en cualquier rincón de Guipúzcoa, porque en su conjunto, como entrenador de la Real Sociedad, ha marcado una época y merece todo el respeto. Que acabó en un fin de ciclo exagerado, pues también hay que decirlo. Pero Matarazzo ahora mismo está en boca de medio mercado mundial. No, tu pregunta es absolutamente pertinente, ¿no? Porque el fútbol es una industria en la que efectivamente todo va muy rápido, a veces demasiado rápido, ¿no? Y si alguien en la prensa internacional o en la prensa que es especializada de fútbol y demás se hace un análisis sobre un equipo que estaba en encefalograma plano en enero y en estos momentos le ha insuflado vida, es Matarazzo. El artífice del milagro es él. ¿Cuándo vino? ¿En qué jornada? En enero, si no me equivoco. ¿Enero fue? Enero. Jornada 17. Jornada 17. Estábamos con 17 puntos. Y hay mucha gente que se fija en ese tipo de milagros, ¿no? Y o sea, punto y es por partido, que es descenso ahora. Seguro. Mira. O sea, hay muchos equipos que pueden estar pues con la vista puesta en Matarazzo porque el fútbol se mueve, como digo, a nivel industrial a muchos aspectos y se buscan efectos inmediatos, ¿no? Que a veces luego no son así, pero bueno. Pero lo que está claro es que Matarazzo lo ha tenido, ¿no? Así que la Real, cuando menos, va a tener que tener debería tener un poco de cuidado la temporada que viene si seguimos con la flor, que no nos la corten. Yo recordaos que Tosha, tienes toda la razón, Carlos, en lo que dices. Tosha vino desconocido aquí, fue un electroshock para la Real, como ha sido Matarazzo, pero de aquí se fue directamente al Real Madrid. Aquel Real Madrid que ganó la Liga con el primer equipo que metió 100 goles. Fue el Madrid de Tosha del 89. Entonces, quiere decir que esto... Pero Tosha que había ganado una Copa, su campeón de Liga, su campeón de Copa, o sea, tenía ya un recorrido. Todavía un recorrido. Se llegó aquí en el 85 y se fue en el 89. Estuvo 4 años seguidos. Su campeonato de Liga, su campeonato de Copa. Hombre, es evidente que como siga Matarazzo con estos números y con estas flores y demás, entonces claro, pues en cualquier momento se puede marchar. Bueno, que él está encantado, que hoy va a disfrutar increíble en el ayuntamiento, que se come muy bien, estamos en lo de siempre. Ayer, por cierto, comieron en Recondo los jugadores de la Real, que bueno, pues no hace falta que presentemos el restaurante que tiene Recondo y la bodega, ¿no? La bodega creo que es la mejor. Sobre todo la bodega. La mejor del mundo. Hablando un poquito de todo, el otro día yo encaraba ahí con Imanol el debate sobre Eric Bretos, pero bueno, solo dejaremos para el lunes que viene. Con Matarazzo sí ha acertado Eric Bretos. Yo es que toda la planificación de la temporada pasada, que era un poco lo que me decías, Imanol, sí. Más creo que fueron restos de Olave que propia actuación de Eric Bretos. Con Matarazzo sí. Yo lo que dije... Hombre, también con Wesley, pero bueno. Lo que dije fue, ha sido un hombre al que se le han dado tantos palos con la decisión de colocar a Sergio Francisco, palitos, que la Real no funciona. Se han escuchado palos de muchos muy gordos. Entonces mi pregunta es, ¿y el reconocimiento hacia lo que ha hecho bien ahora?
ahí es donde lo dejamos. Que Ahí habrá lo que dejas. reconocerle su buen trabajo. Eres muy hábil porque sabes que estamos ya fuera de tiempo. No, Ya vas está aprendiendo. grabado, está grabado. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Imanol. Gracias, y me gustaría agradecer a David de La Rioja, que es un seguidor de la tertulia que no se pierde un solo capítulo. Gracias, David. Muy bien. David Izquierdo es, ¿no? El del. No, Es Juan que no me Carlos dijo el Izquierdo apellido. Es del ciego. Sí, bueno, nos estamos liando y me estáis haciendo. Gracias, Eva. Agur. Gracias. Me vas a permitir un pequeño detalle que me ha dejado. Espera, yo quiero saludar también a unos No, no. amigos que tenemos en las Es Islas que Canarias. me ha llamado la atención cuando lo he visto en las imágenes de televisión cómo celebraron ayer la Copa dos olvidados y defenestrados, que son Wesley y Carricaburu. Me llamó poderosísimamente la atención, hacía bien cómo se implicaron en la celebración, como si hubieran jugado ellos todos los partidos y hubiesen metido los goles definitivos, ¿no? Un homenaje a ellos también, porque esa es la actitud en un equipo, podían ser más pasotas y ojalá tengan minutos y ojalá triunfen en la Real. Muy bien, Gracias. pues menos mal que no hay servicios informativos a las 4 en punto, porque ya nos hubiéramos comido la mitad del informativo. Se iba a decir hasta cuando queráis, pero no os lo voy a decir porque queréis siempre. Y como tengo otros tertulianos a los cuales rotar, pues bueno, unas veces entráis, otras salís. Muchas gracias a todos desde el lío de Veravera, un verdadero placer, y el próximo lunes estaremos en Riberas de Loyola en el Kovac. Dicho lo cual, a las 6:30 os esperamos en el Ayuntamiento de San Sebastián. Y como ya nos hemos pasado de hora, pues podemos seguir media horita más. Quítame la bufanda. Dicen que no. Agur.